Aquel comercio infame le dolía más que la repugnaba. En su vida de teatro, en la que entró ya seducida, enamorada del vicio, no había tenido ocasión de adquirir nociones de dignidad ni de amor puro. Aquella mezcla del amor y el interés le parecía solo producto de su oficio, que la hermosura tenía que ser el complemento del arte para ganar la vida. Lo admitía, sobre todo desde que ella misma estuvo convencida de que jamás llegaría a ser prima donna absolutísima en los grandes teatros. Pero lo que lastimaba, lo que llamaba a ella su corazón, era la complicidad de Mochi. Yo hubiera hecho lo mismo sola, y él hubiera conservado mi respeto y mi amistad y mis caricias cuando las quisiera. Y el provecho de estas infidelidades mías también se habría repartido. ¿Qué falta hacía que él se mezclase en esto? No me dice nada, pero me empuja, me echa en brazos de los que debiera considerar como rivales. Y esto era lo que ella quería que él pagase. ¿Cómo? Suponía la Gorgeji que aunque él no estuviera ya enamorado, se creía querido todavía. Y engañarle, arrojarse con ardor al vicio, al amor lucrativo, remachar los besos que vendía, era su venganza. Eso hacía sin darse cuenta de que tomaba parte en aquellos furores de lubricidad con aires de pasión. La lascivia, la corrupción de su temperamento fuerte, extremoso, y de un vigor insano en los extravíos voluptuosos, se entregaba a sus amantes con una desfachatez ardiente que, después, pronto se transformaba en iniciativa de bacanal, es más, en un furor infernal que inventaba delirios de fiebre, sueños de lachís realizados entre las brumas caliginosas de las horribles horas de arrebato enfermizo, casi epiléptico. Cuando su cuerpo macizo y bien torneado, suave y palpitante, cayó en los brazos de Bonifacio Reyes, ya estaba ella un poco cansada de aquella campaña terrible de su venganza. Pero todavía sus arrebatos eróticos eran manjar muy superior al estómago empobrecido por tibias aguas cocidas del mísero escribiente de don Diego. Él estaba pasmado. Además de vivir en perpetua embriaguez, casi en alucinación constante, creía sentir aquellas caricias sin nombre. Él a lo menos no sabía cómo llamarlas. A todas horas, en todas partes, se le figuraba estar bañándose todo el día en los besos de Serafina. La veía, la olía, la palpaba en todas partes, hasta en el cuarto de Emma. Entre las medicinas y malolientes intimidades de la esposa enferma y poco limpia. Le extrañaba a veces que su mujer no conociese que la otra estaba allí, entre los dos, más cerca de él que ella misma. ¿Qué mujer?, pensaba el infeliz a cualquier hora, en cualquier parte. ¿Quién había de imaginar que había mujeres así? Oh, todo esto es el arte. Solo un artista puede querer en esa forma tan deliciosamente exagerada. Lo que más picante le parecía, lo que venía a remachar el clavo de la felicidad, era el contraste de Serafina quieta, cansada y meditabunda, con Serafina en el éxtasis amoroso. Esta mujer toda fuego que asustaba con sus gritos y sus gestos de furiosa de amor, que hablaba mientras acariciaba con una voz ronca, gutural, que parecía salir de la faringe sin pasar por la boca, y que decía cosas tan extrañas, palabras que, aunque pareciera mentira, aún eran excitantes en medio de los hechos más extremosos de la pasión. Esta mujer, diablo de amor, cuando el cansancio material irremediable sobrevenía y llegaban los momentos de calma silenciosa, de reposo inerte, tomaba aire. Contornos, posturas, gestos, hasta ambiente de dulce madre joven que se duerme al lado de la cuna de un hijo. Las últimas caricias de aquellas horas de transportes báquicos, las caricias que ella hacía soñolienta, parecían arrullos inocentes del cariño santo, suave, que une al que engendra con el engendrado. Entonces la diabla se convertía en la mujer de la voz de madre,
y las lágrimas de voluptuosidad de Bonis dejaban la corriente a otras de enternecimiento anafrodítico. Se le llenaba el espíritu de recuerdos de la niñez, de nostalgias del regazo materno. Cuando, al separarse, ella recomponía su tocado con ademán tranquilo, familiar, echaba a la cabeza en posturas de estatua sus brazos de Juno, sonreía con reposada placidez, dejando los rizos de la sonrisa rodar en su boca y sus mejillas, como la onda amplia de curva suave y graciosa del mar que se encalma. Pensaba mirando el rostro pálido del aturdido amante, más muerto que vivo, a fuerza de emociones, pensaba en Mochi y se decía: si le dijeran a ese miserable lo dichoso que acaba de ser este pobre diablo, todo, todo por venganza. Él cree que este infeliz tiene que contentarse con desabridas caricias. No sospecha que le estoy matando de placer y que va a morir entre delicias. Bonis también creía que aquella vida no era para llegar a viejo, pero a pesar de cierto vago temor a ponerse tísico, estaba muy satisfecho de sus hazañas. Se comparaba con los héroes de las novelas que leía al acostarse y en el cuarto de su mujer mientras velaba, y veía con gran orgullo que ya podría hombrearse con los autores que inventaban aquellas maravillas. Siempre había envidiado a los seres privilegiados que, amén de tener una ardiente imaginación como él la tenía, saben expresar sus ideas, trasladar al papel todos aquellos sueños, en palabras propias, pintorescas y en intrigas bien hilvanadas e interesantes. Pues ahora, ya que no sabía escribir novelas, sabía hacerlas. Y su existencia era tan novelesca como la primera. Y buenos sudores le costaba, porque había ratos en que su apurada situación económica, sus remordimientos y sus miedos, sobre todo, le ponían al borde de lo que él creía ser la locura. No importaba, la mayor parte del tiempo estaba satisfecho de sí mismo. Aquella ausencia de facultades expresivas que según él era lo único que le faltaba para ser un artista, estaba compensada ahora por la realidad de los hechos. Se sentía héroe de novela. No había sabido nunca dar expresión a lo que era capaz de sentir. Mas ahora, él mismo, todos sus actos y aventuras eran la viva encarnación de las más recónditas y atrevidas imaginaciones. Y si no, se decía, no había más que repasar su existencia, fijarse en los contrastes que ofrecía, en los riesgos a que le arrastraba su pasión y en la calidad y cantidad de ésta. Emma, cada día más aprensiva y más irascible, exigente y caprichosa, había llegado a complicar el tratamiento de sus enfermedades reales e imaginarias, hasta el punto de que el mismo Bonifacio, a pesar de su gran retentiva y experiencia, había necesitado recurrir a un libro de memorias en que apuntaba las medicinas, cantidades de las tomas y horas de administrarlas, con otros muchos pormenores de su incumbencia. Como la enferma no estaba muy segura de padecer todos los males de que se quejaba, temerosa muchas veces de que las pócimas recetadas no fuesen necesarias dentro del estómago y acaso sí perjudiciales, prefería por regla general el uso externo, con lo cual se aumentaban las fatigas del cónyuge curandero, porque todo se volvía a untar y frotar al cuerpo delgaducho y quebradizo, quejumbroso y desvencijado, de su media naranja o medio limón, como él la llamaba para sus adentros, porque los desahogos de Bonis eran de uso interno, al contrario de lo que sucedía con las medicinas de su mujer. Pulgada a pulgada creía conocer el antiguo escribiente la superficie de aquel asendereado cuerpo de su mujer, donde él daba friegas con fuerza y con delicadeza a un tiempo, según lo exigía la paciente. Esparcía ungüento con justicia distributiva, amoroso tacto, pulcritud y suavidad, así como en la región del pecho, y en la espalda y sobre el hígado había pasado un pincel impregnado de yodo. Antojábasele aquel mísero conjunto de huesos y pellejo, y de importunas turgencias, edificio ruinoso
que el dueño defiende contra la piqueta municipal a fuerza de reboques de cal y manos de pintura y recomposición de tejas. ¡Ay! En vano la retejo y la unto y la froto y la pinto. Esta mujer mía hace agua por todas partes, y el viento de la ira entra en ella por 1000 agujeros. Esta estartalada máquina, inútil para mí, en cuanto legítimo esposo, sirve solo y servirá tal vez muchos años para albergue del espíritu sutil de la discordia y de la contradicción. Poca materia necesita el ángel malo para encaramarse en ella como un buitre en una horca, un búho en un torreón escueto y abandonado, y desde su miserable guarida hacerme cruda guerra. Lo cierto era que Bonnie se exageraba, lo mismo que en el lenguaje, en los achaques de su mujer. Emma, que había estado en peligro de muerte meses antes, poco a poco se reponía, y la nueva energía que iba adquiriendo empleábala en inventar más exigencias, más achaques y en procurarse unturas que no la comprometían a estar enferma de verdad, y en cambio habían llegado a ser para ella una segunda naturaleza. No se sentía bien sin grasa alrededor del cuerpo, sin algodón en rama aplicado a cualquier miembro. Y en cuanto al resquemillo del yodo y a las cosquillas del pincel, habían llegado a ser uno de sus mejores entretenimientos. Todo ello servía para multiplicar los trabajos de reyes, su responsabilidad y alarde de paciencia. Aquella resignación de su marido llegó a ser tan extremada que a Emma acabó por parecerle cosa sobrenatural y diole mala espina. No sabía por qué le olía mal aquella sumisión absoluta. Tiempo atrás, antes de sufrir las últimas humillaciones, protestaba tímidamente por medio de observaciones respetuosas. Pero ahora ni eso. Callaba y untaba. A un insulto, a una provocación, respondía con una obra de caridad de las que inmortalizaban a un santo. Allí hacía falta no solo el sacrificio del corazón, sino el del estómago, pues todo se sacrificaba. Bonnie no tenía ni amor propio ni náuseas. El olfato parecía haber desaparecido con el sentimiento de la propia dignidad. ¿Qué era aquello? Lo que antes era para la esposa autocrática la única gracia de su marido, ahora comenzaba a convertirse en motivo de sospechas, de cavilaciones. ¿Por qué calla tanto? ¿Por qué obedece tan ciegamente? ¿Es que me desprecia? ¿Es que encuentra compensación en otra parte a estos malos ratos? Un día Emma, agata sobre su lecho, se recreaba sintiendo pasar la mano suave y solícita de su marido sobre la espalda untada y frotada, como si se tratase de restaurar aquel torso miserable sacándole barniz. Más, gritaba ella, frunciendo las cejas y apretando los labios, gozando, aunque fingía dolores, una extraña voluptuosidad que ella sola podía comprender. Bonis, sudando gotas como puños, frotaba incansable, con una sonrisa poco menos que seráfica clavada en el apacible rostro. Sus ojos azules y claros, muy abiertos, sonreían también a dulces imágenes y a deleitosos recuerdos. En vano Emma refunfuñaba. Se quejaba, le increpaba y con palabras crueles le ofendía. No la oía siquiera, cumplía su deber y andando. Volvió ella la cabeza hacia arriba y a ver la expresión de beatitud de aquella cara. Quedóse pasmada ante semejante alarde de paciencia y humildad absoluta. A este algo le pasa, algo muy raro. Parece más tonto que de costumbre. Y al mismo tiempo en esa cara hay una expresión que yo no he visto nunca. ¿Sabes que andas distraído, joven? Aquel joven era la tremenda ironía de la mujer que, viéndose mustia y enfermiza, recordaba al tierno esposo que él envejecía, gracias, no solo a los años, sino también a los disgustos de aquella servidumbre conyugal. El joven no contestaba, cosa de sustancia, y entonces ella le miraba de hito en hito.
y daba vueltas alrededor de él para ver si por algún lado estaba abierto y se le veía el secreto que debía de tener entre pecho y espalda. Después le olfateaba. Le daba el corazón que por el olfato habían de empezar los descubrimientos. ¿A qué olía aquel hombre? Olía a ella, a los ungüentos con que la frotaba, al espliego y al camfor de su jurisdicción ordinaria. Habrá que olerle cuando venga de fuera, de la calle, y le despachó, como casi siempre, con cajas destempladas. Emma dormía mucho y aún despierta tenía necesidad de estar completamente sola muchas horas, porque además de las intimidades a que podía y debía asistir Bonifacio, había otras más recónditas que no podía presenciar ni el marido. Eran unas las del tocador, secreto de secretos, y otras misteriosas manías de cuya existencia no quería ella que supiese nadie. Añádase a esto que había conservado la mala costumbre de soñar despierta horas y horas en su lecho antes de levantarse. Y en tales delirios de la pereza, así como en las frecuentes rachas de murria, Emma no toleraba la presencia de ningún semejante. Por todo lo cual Bonis, a pesar de la estricta sujeción de sus tareas de marido enfermero, tenía por suyo mucho tiempo. El caso era ser exacto a las horas de servicio. De las demás no pedía cuentas el tirano. Todas las que, tiempo atrás, vivía Reyes olvidado por el mundo entero, sin tener que dar noticia de su empleo a nadie. A fuerza de ser él persona insignificante, ahora las dedicaba, siempre que había modo, a su amor. Veía a Serafina en el teatro, en la posada, y en los largos paseos que daban juntos por parajes muy retirados o lejos de la ciudad. Aquel día, después de lavarse bien con esponjas grandes y finas, género de limpieza que había aprendido observando a la Gorgeji en su tocador, salió saltando las escaleras de dos en dos, y se decía: ¿qué me importa ser aquí esclavo y oler a botica que apesto? Si en otra parte soy dueño del más hermoso imperio, árbitro de la voluntad más digna de ser rendida, y me aguarda lecho de rosas y de aromas, que no sé si serán orientales, pero que enloquecen. Seguro estaba Bonis de que aquel vivir suyo era un rodar al abismo, que no podía parar en bien, todo aquello era claro, pero ya, preso por uno, y además, en los libros románticos, a que era más aficionado cada día, había aprendido que a bragas enjutas no se pescan truchas, que un hombre de grandes pasiones como él estaba haciendo sin duda, y metido en aventuras extraordinarias, tenía que parar en el infierno, o por lo menos en las garras de su mujer y en un corte de cuentas de don Juan Nepomuceno. Al pensar en don Juan tembló de frío, porque se acordó de que los 7,000 reales de la restitución providencial habían ido evaporándose hasta quedar reducidos en el día de la fecha a 2,000. Lo demás había parado en manos de Serafina, ya en forma de regalos, ya en dinero. Por cierta clase de gastos indispensables no había tenido valor para hacerlos por sí mismo, temiendo que el secreto de sus amores pudiera ser conocido y divulgado por los comerciantes. ¿Con qué cara iba él a pedir en una tienda de su pueblo polvos de arroz de los más finos, ligas de seda, medias bordadas y pantalones de mujer con el jaretón por aquí o por allá? En cuanto a Mochi, no se había vuelto a acordar para nada de dinero, ni para pedirlo ni para pagar lo que debía. En la cuestión de cantidades no quería pensar Reyes. Se figuraba que toda la deuda del Estado era cosa suya. La debía él, primero 1,000 reales, después 6,000. Ahora los 7,000 de la restitución. El mundo entero en forma de guarismos. No contaba él así. No se representaban las cantidades fijas, ni menos la suma de todas.
Él recordaba que primero había prestado lo que no tenía, después muchísimo más, y por último, que había cometido el gran sacrilegio de profanar una cantidad sagrada, producto del secreto del confesionario, empleándola en un corsé regente, en unos búcaros con chinos pintados, en sortijas, flores y pantalones de señora. Horror, sí, horror, pero ¿y qué se le iba a hacer? Preso por uno. Aquella misma atrocidad de haber gastado tanto dinero que no era suyo, demostraba la intensidad, la fuerza irresistible de su pasión. Pues adelante. Cierto era que quedaba el rabo por desollar. Don Juan Nepomuceno le tenía cogido por las narices, y podía hacer de él lo que le viniese en voluntad. Poco a poco la figura de Nepomuceno, del odiado y odioso Nepomuceno, había ido creciendo a los ojos de la imaginación espantada de Bonis, sobre todo las patillas cenicientas en que el desgraciado veía el símbolo de todas las matemáticas aplicadas a la hacienda, el símbolo de los aborrecibles intereses materiales, del negocio, de la previsión y del ahorro, y la trampa si a mano viene. Aquellas patillas habían subido, tocado las nubes, y en el inmenso abismo hundían los lacios y los grises de sus puntas. Rayo en ellas. Bonis, que amaba las letras, aborrecía los guarismos, y en punto aritmética decía él que todo lo entendía menos la división. Aquello de calcular a cuantos cabían tantos entre tantos siempre había sido superior a sus fuerzas. Al llegar a lo de tantos, entre tantos no caben o no cogen, como él solía decir. Sudaba y se volvía estúpido y sentía náuseas. Pues bien, Nepomuceno, solo con su presencia, hasta en idea, le producía el mismo efecto que una división en que sobraba algo. No le cogía el tal Nepomuceno. Y eso que el muy taimado callaba como un bellaco. Ni una palabra le había dicho después de haber descubierto y pagado el préstamo famoso de don Benito. Es claro que tampoco Bonis había abordado la cuestión. En este particular estaba el escribiente como el condenado a muerte que, con los ojos tapados, aguarda el golpe del verdugo, y con gran sorpresa, pero sin perder el miedo, siente que el tiempo pasa y el golpe no llega. De otras maneras también se figuraba su situación Reyes, fecundo siempre en alegorías y toda clase de representaciones fantásticas. Se figuraba que a sus pies había una gran mina, que él estaba seguro de que el fuego había prendido en la mecha. ¿Por qué no venía el estallido? ¿Se había mojado la pólvora? ¿Se había mojado la mecha? No. Él estaba convencido de que Nepomuceno estaba seco y bien seco. ¿Sería que la mecha era más larga que él había pensado? El fuego iba dando rodeos, pero el estallido vendría. No podía faltar. Aún así daba gracias a Dios por aquel plazo, que le permitía entregarse a su gran pasión sin complicaciones económicas que todo lo hubieran aguado. Llegó Bonis al ensayo oliendo a agua de colonia, risueño y arrogante hasta el punto que él podía hacerlo. Gran algazara había en el escenario. Aquel día era de los de sol allá adentro, a pesar de que poca luz podía entrar hasta la escena y la sala por las puertas de los palcos y los ventiladores del techo. El sol que vio allí Reyes era un sol moral. Quería decirse que todos estaban contentos. Mochi había pagado y las rencillas habían concluido o por lo menos quedaban escondidas. El barítono embromaba a la contralto, el director de orquesta al bajo, Mochi a una señora del coro y la Gorgeji iba y venía repartiendo sonrisas y saludos con voz de pájaro. Para todos tenía inocentes coqueterías, agasajos de voz y de gesto, para los de la escena, para los señores de las bolsas o faltriqueras, y hasta para tal o cual músico que había desafinado o perdido el tiempo.
Serafina, radiante, se lo perdonaba con una interjección o una inclinación de cabeza, y cargaba con la responsabilidad. Tal vez el director decía Cristo y miraba con fingido enojo al trompa, y entonces ella encogía los hombros y mordía la punta de la lengua, con picardía de colegiala, para decir enseguida, llena de abnegación: Maestro, maestro, sentí non e colpevole, que esto se ignore, sono io. Qué música de voz, qué corazón, pensaba Bonis, que entraba en el palco de sus amigos. Capítulo 8. En el Café de la Oliva se dispuso cierta noche una cena para 12 personas. En el comedor de arriba, un cuarto oscuro que a los calaveras del pueblo y al amo del establecimiento les parecía muy reservado y muy misterioso y muy a propósito para orgías, como decían ellos. El camarero de la guitarra y otros 2 colegas se esmeraban en el servicio de la mesa, porque eran los de la ópera los que venían a cenar. Y colmo de la expectación, se aguardaba también a las cómicas. Vendrían la tiple, la contralto, una hermana de esta, y la doncella de Serafina, que en los carteles figuraba con la categoría dudosa de otra tiple. El único profano a quien se invitó fue Bonifacio. Él, lleno de orgullo artístico, pero recordando que a la hora señalada para tal cena era de las que su esposa le tenía embargadas para las últimas friegas, ofreció ir a los postres y al café, reservándose el cuidado de echar a correr a su tiempo debido. No sabía que a lo que él iba era a pagar. Eso lo supo después, cuando, ebrio de amor y un poco de benedictino no santo, había caído en el panteísmo al halo a que le llevaban todos los entusiasmos de su organismo, más empobrecido de lo que prometían las buenas apariencias de su persona. Llegó cuando los músicos y cantantes saboreaban el ponche a la romana que Mochi había incluido en la lista de la cena. Fue recibido con una aclamación en que tomaron parte las señoras. Sin saber cómo, y cuando la emoción producida por tal recibimiento aún le tenía medio aturdido, se vio Reyes al lado de su ídolo. Serafina, que había comido mucho y bebido proporcionadamente, estaba muy colorada y de los ojos le saltaban chispas. En cuanto tuvo junto a sí a Bonis, le plantó un pie encima, un pie sin zapato, calzado con media de seda. Nene, dijo acercándole la cara al oído, apestas a colonia. Y le azotó un tobillo por encima del pantalón con el pie descalzo. Boris se ruborizó no por lo del pie, sino por lo de la colonia. Aquel olor era el rastro de su esclavitud doméstica. Si yo no oliese a colonia, ¿a qué olería?, pensó, pero olvidó enseguida su vergüenza al oír a Serafina, que quedándose muy seria, con la voz algo ronca, con lo que le hablaba siempre en la intimidad de su pasión, le dijo otra vez al oído casi: acércate más, aquí nadie ve nada, ya todos están borrachos. Y sin esperar respuesta, y antes que Bonnie se moviese, ella, bruscamente, sin levantarse, hizo que su silla chocara con la del amante, y ambos cuerpos quedaron en apretado contacto. El olor a colonia desapareció, como deslumbrado por el más picante y complejo, que era una atmósfera casi espiritual de Serafina. Aquel olor a perfumes fuertes pero finos, mezclado con el aroma natural de la cantante, era lo que determinaba siempre en Bonis las más violentas crisis amorosas. Perdió el miedo, aturdido por aquella proximidad ardiente y olorosa de su amada, y como si esto fuera escasa borrachera, se dejó seducir por las tretas de Mochi, que le invitaban sin cesar a beber de todo. Bebió Reyes
ponche, champaña, benedictino después, y ya sin conciencia despierta para reprobar las demasías que se permitían el barítono y la contralto, ni alguna otra pareja, consintió en brindar por último cuando de todas partes salían exclamaciones que le invitaban a desahogar su corazón en el seno de aquella amistad artística. No por nueva, pensaba él, menos firme y honda. Borracho del todo nunca lo había estado Bonifacio. Un poco más que alegre, sí, aunque no muchas veces, y en tales trances era cuando se le soltaba la lengua un poco y decía aproximadamente algo parecido a lo mucho que le bullía en el pecho. Consultó con los candorosos ojos a su amada si haría bien o mal en brindar. La Gorgeji aprobó el brindis con un apretón de manos subrepticio y el flautista frustrado se levantó entre aplausos. Señoras y señores, dijo, con una copa de agua en la mano, es tanto mi agradecimiento, es tal emoción que me embarga que lo digo yo y no me arrepiento. Yo, Bonifacio Reyes, pago todo el gasto, eso es, toda la comida y toda la bebida, botillería inclusive. Benito a un camarero. Ya lo oyes, todo esto es cuenta mía. Bravos y exclamaciones se escucharon. Mochi sonreía satisfecho como pudiera estarlo un profeta que ve cumplida su profecía. Yo lo pago todo y no hay que preguntarme de dónde salen las misas. Preso por uno, preso por ciento. Y uno, eso es. Nadie me toque a la vida privada. Ahí le duele. La vida privada de la vida ajena es un sagrado, arca santa, arca sanctorum. Sancta sanctorum, interrumpió un apuntador que había sido seminarista. Bueno, sanctorum omnium, señores, yo no puedo. Yo no sé decir ni debo, ni puedo, ni quiero. Todo lo que para mí significa vuestro cariño. Yo amo el arte, pero no lo sé expresar. Me falta la forma, pero mi corazón es artístico. El arte y el amor son dos aspectos de una misma cosa. El anverso y el reverso de la medalla de la belleza. Digámoslo así. Bravos, asombro en los cómicos. Yo he leído algo. Yo comprendo que la vida perra que he llevado siempre en este pueblo maldito es mezquina, miserable, la aborrezco. Aquí todos me desprecian, me tienen en la misma estimación que a un perro inútil, viejo y desdentado. Y todo porque soy de carácter suave y desprecio los bienes puramente materiales. El oro vil y sobre todo la industria y el comercio. No sé negociar, no sé intrigar, no sé producirme en sociedad. Luego, soy un bicho absurdo. Yo comprendo, yo siento, yo sé que aquí dentro hay algo. Pues bien, vosotros, artistas, a quien también tienen en poco estos mercachifles sedentarios, estas lapas, estas ostras de provincia, me comprendéis, me toleráis, me agasajáis, me aplaudís, admitís mi compañía y... Bonis estaba pálido, se le atragantaban las palabras, hacía pucheros, y su emoción de apariencia ridícula no les pareció tal por algunos momentos a los presentes, que sin gritar ni moverse siquiera, escuchaban al pobre hombre con interés, serios, pasmados de oír a un infeliz, a un botarate, algo que les llegaba muy adentro, que les halagaba y enternecía. Al orador no le faltaban palabras, pero las lágrimas le salían al camino y querían pasar primero. Además, las malditas piernas se le desplomaban, según costumbre, y así se le veía ir doblándose y casi tocaba con la barba en el mantel cuando siguió diciendo: Ah, amigos míos, Mochi, amigo, Gaetano carísimo, el barítono. Vosotros no podéis saber cuánto me halaga que al pobre Reyes, abandonado, despreciado, humillado,
le comprendan y quieran los artistas. Si yo me atreviera, huiría con vosotros. Sería el último. Pero artista independiente, libre, sin miedo al porvenir, sin pensar en él, pensando en la música. ¿Creéis que no os comprendo? ¿Cuántas veces leo en vuestro rostro las preocupaciones que os afligen, los cuidados del mañana incierto? Pero poco a poco el arte os devuelve a vuestra tranquilidad, a vuestra descuidada existencia. Un aplauso os sirve de opio, el puro amor del canto os embeleza y saca de la miserable vida real. Y el último de vosotros, Cornelio, que no tiene más que un traje de verano para invierno, olvida o desprecia esta miseria y se entusiasma al gritar, lleno de inspiración artística, en su papel modesto de corista distinguido. Aquello de la Lucrecia, viva y madera, en eso bravos y aplausos interrumpen al orador. El corista aludido que está presente y en efecto luce un traje digno de los trópicos y muy usado, abraza a Reyes, que le besa entre lágrimas. Quiso continuar, pero no pudo. Cayó sobre su silla como un saco. Y Serafina, orgullosa de aquella oratoria inesperada y de la discreción con que su amante se abstuvo de aludirla, le felicita con un apretón de manos y otro de pies más enérgico. Mochi se aproxima al héroe, le abraza y le dice al oído rozándose los rostros: Bonifacio, lo que te debo, lo que vales, nunca lo olvidará este pobre artista desconocido y postergado. Las lágrimas de Mochi, mezcladas con los polvos de arroz que no ha limpiado bien aquella noche, caen sobre las mejillas del improvisado anfitrión, al cual apenas le quedan fuerzas para pensar. Mas de repente da un brinco lívido y con el brazo en tensión señala con el índice a la esfera del reloj que tiene enfrente. La hora, grita aterrado y procura separarse de la mesa y echar a correr. ¿Qué hora?, preguntan todos. La hora de Bonis. Miró a Serafina con ojos que imploraban compasión y ser adivinados. Serafina comprendió. Sabía algo, aunque no lo más humillante de aquella esclavitud doméstica. Dejadle salir. Tiene que hacer a estas horas sin falta no sé qué, pero es cosa grave. Dejadle salir. Bonis besó con la melancólica y pegajosa mirada a su ídolo, ya que no podía de otro modo, y enternecido por el agradecimiento, tomó la escalera. Los cómicos le dejaron ir, pero miraron a Mochi como preguntándole algo que él debía adivinar. Mochi, risueño, tranquilo, retorciéndose el afilado bigote, adivinó en efecto y dijo: Oh, señores, no hay cuidado, palabra de rey. Aquí le conocen y saben que no hay dinero más seguro que el del señor Reyes. Si no ha pagado ahora mismo, habrá sido por olvido o por no ofendernos. Claro, dijo el barítono, eso sería limitar el gasto. Sí, se conoce que es un caballero. Todos convinieron en que Bonis pagaría todo el gasto que se hiciera aquella noche. En cuanto a Bonifacio, comprendía muy a su placer que por el camino se le iba aliviando la borrachera. Estaba seguro de que aquella buena acción que había comenzado el fresco de la noche la llevaría a remate el miedo que le daba a su mujer. Sí, estoy tranquilo. Debo estar tranquilo. Cuando entre en su cuarto, el instinto de la conservación, llamémoslo así, me hará recuperar el uso de todas mis facultades, y Emma no conocerá nada. Además, puede que se haya dormido y en tal caso hasta mañana no habrá riña por mi tardanza, y lo que es mañana, ya estaré yo tan limpio de vino como el Corán. Llegó a casa, abrió con su llavín, encendió una luz, subió de puntillas y entró en las habitaciones de su mujer. Una triste lamparilla, escondida entre cristales mate de un blanco rosa, alumbraba desde un rincón del gabinete en la alcoba en que dormía Emma. Las tinieblas estaban
En mayoría, la poca luz que allí alcanzaba servía solo para dar formas disparatadas y formidables a las más inocentes objetos. Bonis se acercó al lecho a tientas, estirando el cuello, abriendo mucho los ojos y pisando de un modo particular que él había descubierto para conseguir que las botas no chillasen como solían. Esta era una de las fatalidades a que se creía sujeto por ley de adverso destino. Siempre las suelas de su calzado eran estrepitosas. Al acercarse a su mujer se le ocurrió recordar al Moro de Venecia, de cuya historia sabía por la ópera de Rossini. Sí, él era Otelo y su mujer Desdémona, solo que al revés, es decir, él venía a ser un Desdémono y su esposa podía muy bien ser una Otela, que genio para ello no le faltaba. Lo principal, por lo pronto, era averiguar si dormía. Él se lo pidió al Hacedor Supremo con todas las veras de su corazón. Había pasado un cuarto de hora de la señalada para las últimas friegas de la noche. Por lo menos calla, pensó cuando ya estaba quieto, porque sus pies habían tropezado con los de la cama. Por desgracia, el silencio no era prueba del sueño. Es más, aunque tuviese los ojos cerrados, no había prueba, porque muchas veces por mortificarle, por castigarle, callaba, así con los ojos cerrados, y no respondía aunque la llamase. No respondía a no ser, terrible era pensarlo. Pero ¿cómo negárselo a sí mismo, a no ser con una bofetada y un toma, vete a asustar a tu abuela, infame, traidor, mal marido, mal hombre? Todo esto era histórico. Ya sabía Bonis que si algún día se le ocurría escribir sus memorias, que no las escribiría, ¿para qué? Habría que omitir lo de las bofetadas, porque en el arte no podían entrar ciertas tristezas de la realidad excesivamente miserables. Y lo que es sus memorias, o serían artísticas, pero omitiéralas o no, las bofetadas eran históricas. No habían sido muchas, pero habían sido. Y más tenía que confesarse que en rigor, no le ofendían mucho. Más quería un cachete, si a mano viene, que una chillería. El ruido, lo último de todo. Además, Emma, cuando le insultaba, se repetía. Sí, se repetía 100 y 100 veces, y aquello le llegaba a marear. Verdad era que cuando le pegaba se repetía también, bueno, pero no tanto. Emma tenía los ojos cerrados. Su esposo no se fiaba y le acercó un oído a la boca. Su respiración tenía el ritmo regular del sueño. Podía ser fingido. No se sabía si dormía o no. En cuanto a llamarla, hacía tiempo que había renunciado a semejante prueba. Prefería estar allí con la cabeza inclinada sobre el rostro de la supuesta enferma, porque en todo caso constaría que él, Bonis, había cumplido con su deber procurando indagar si el sueño de su esposa era real o fingido. Si pasaban 3 o 4 minutos, declaraba a Emma en rebeldía y se retiraba satisfecho por haber cumplido con su deber. Podía al día siguiente echarle en cara su abandono, el olvido en que la tenía, etc. Pero él estaba seguro de que se quejaba sin razón porque se decía: si estaba despierta, demasiado sabe que no falté de mi puesto. Si dormía, ¿para qué necesitó de mí? Pasaron los 4 minutos de espera y Bonis quiso, por lo excepcional de las circunstancias, prolongar la experiencia. A los 5 minutos, Emma abrió los ojos desmesuradamente y con una tranquilidad fría y perezosa dijo, en una voz apagada que horrorizaba siempre a Bonis: hueles a polvos de arroz. En las novelas románticas de aquel tiempo usaban los autores muy a menudo en las circunstancias críticas esta frase expresiva. Un rayo que hubiera caído a sus pies no le hubiera causado mayor espanto. Sin querer, Bonnie se dijo a sí mismo, muy para sus adentros, el sustancioso símil: un rayo que hubiera caído a mis pies, etc. Y por una asociación de ideas, añadió por cuenta propia: mal rayo me parta.
Maldita sea mi suerte. Hueles a polvos de arroz, repitió Emma. Tampoco ahora contestó Bonis en voz alta. Pensó lo siguiente. En todo soy desgraciado, hasta la providencia es injusta conmigo. Me castiga cuando no lo merezco. 100 veces habré olido a polvos de arroz y nada. Y hoy que no hay de qué, hoy que no lo he, de repente se acordó de Mochi, de su abrazo y de que en efecto las lágrimas de borracho con que le había mojado le olían a polvos de arroz. Malditísimo marica, pensó, fue él, el sobón del tenor Mochi. Y ahora qué conflicto, qué tormenta. Porque ¿quién le dice a esta? Mira, sí huelo a polvos de arroz porque me abrazó y me besó el tenor de la compañía italiana. Hueles a polvos de arroz, dijo por tercera vez la esposa desvelada. Y con gran sorpresa del marido, un brazo que salió de entre la ropa del lecho no se alargó en ademán agresivo, sino que suavemente rodeó la cabeza de Bonis y la oprimió sin ira. Emma entonces olfateó muy de cerca sobre el cuello de Reyes, y éste llegó a creer que ya no le olía con la nariz, sino con los dientes. Temió una traición de aquella gata. Temió, así Dios le salvase, un tremendo mordisco sobre la yugular, una sangría suelta. Pero al retroceder con un ligero esfuerzo, sintió sobre la nuca el peso de 2 brazos que le apretaban, con tal especie de ahínco que no podía confundirse con la violencia en el dolo malo, y acabó de entender con gran sorpresa de qué se trataba, cuando oyó un gemido ronco y mimoso, de voluptuosidad soñolienta, imperativa en medio del abandono. Gemido que él conocía perfectamente y cuyo significado no podía confundirse con nada. Significaba todo aquello el renacimiento de una iniciativa conyugal largo tiempo abandonada. En la intimidad de las intimidades no tenía Bonis mando superior al que le había sido conferido. En los demás quehaceres domésticos de su espontaneidad no se esperaba ni se admitía cosa alguna. Un rayo que hubiera caído a sus pies y de repente se hubiese convertido en lluvia de flores, no hubiera causado mayor sorpresa al amante de Serafina que la actitud de su mujer soñolienta y caprichosa. Pero sin andarse en averiguaciones de causas próximas o remotas, echó sus cuentas Bonifacio y se dijo en el fuero interno, sin pararse a examinar la exactitud de la frase. Lo echaremos todo a barato. Y a la invitación de su hembra, hecha por señas infalibles, que levantaban en el alma nubes melancólicas de recuerdos, que se deslizaban delante de una luna de miel muy hundida en el firmamento oscuro, contestó con otras señas que fueron estimadas en lo que valían. Esto no es infidelidad, pensaba Bonis, esto es un sálvese el que pueda. Su conciencia de amante, la falsa conciencia del romántico apasionado por principios, le acusaba. Le decía que los recientes vapores de la orgía le prestaban un fuego que no era fingido. Fuese resto de borrachera, agradecimiento, nostalgia de la luna de miel o lo que fuese, ello era que aquel panteísta de la hora de los brindis no sentía repugnancia ni mucho menos al cumplir aquella noche sus más rudimentarios deberes de esposo, a la sorpresa que le causó la extraña actitud de Emma. Sucedieron pronto muchas sorpresas de un orden inenarrable. Llámese así, sorpresas que le enseñaron allá entre sueños, que el que más cree saber no sabe nada, que las apariencias engañan, que la aprensión hace ver lo que no hay y viceversa. En fin, ello era que o los dedos se le antojaban huéspedes o veía visiones, o su mujer no estaba tan en los últimos como ella decía. Ni las gallinas y chuletas que juraba no digerir, ni los vinos exquisitos que aseguraba ella que le envenenaban, dejaban de surtir sus efectos en aquella naturaleza que las unturas y el algodón en rama habían producido una palingenesia.
algo así como una vegetación de la oscuridad pálida pero no mezquina. La torcida y dañada conciencia del fiel amante y del marido infiel se quejaba, no admitía sofismas. Allá en los adentros más nublados del turbado Bonis, que entre el sueño y la vigilia se entregaba, mitad por miedo, por desorientarla, como él se decía, mitad por una especie de voluptuosidad nueva y que juzgaba monstruosa, se entregaba a los arrebatos del amor físico, no con gran originalidad, por cierto, pero sí con una espontaneidad que era lo que más le remordía en la citada conciencia de amante. Originalidad no la había, no. Frases, gritos ahogados, actitudes, novedades íntimas del placer, que Emma recibía con tibias protestas y acababa por saborear con delicia epiléptica. Y por aprender con la infalibilidad del instinto pecaminoso, todo esto era una copia de la otra pasión. Todo revelaba el estilo de la Gorgeji. Sin pasar de aquella misma noche, Bonis oyó a su mujer en el delirio del amor, que él siempre llamaba para sus adentros físico, por distinguirle de otro. Oyó a Emma interjecciones y vocativos del diccionario amoroso de su querida y vio en ella especies de caricias serafinescas. Todo ello era un contagio. Le había pegado a su mujer, a su esposa ante Dios y los hombres, el amor de la italiana, como una lepra. Y de esto la conciencia que protestaba era la del marido, la del padre de familia, virtual, que había en Bonifacio Reyes, esto es, manchar el tálamo con una especie de enfermedad secreta, moral, se decía. Y esto es además faltar a mis deberes de fiel amante, romántico y artístico. Pero todos estos remordimientos mezclados y confusos se revolvían allá en el fondo del pobre cerebro, entre vapores de la borrachera que había creído desvanecida y que solo se había descompuesto. Por un lado era plomo que se le agolpaba la cabeza. Por otro lado, lujuria exaltada, enfermiza, que amenazaba derretirle entre los brazos de Emma. Bonis oía de cuando en cuando gritos que le estallaban dentro del cráneo. Bonifacio, Reyes, Bonifacio, le decían aquellos tremendos estallidos y reconocía la voz del barítono y la del bajo y la del que cantaba en Lucrecia, viva il madera. Vino el día y se durmió la triste pareja. A las 10 despertó Emma. Se acordó de todo. Sonrió como una gata lo haría si pudiera y dio a su marido un puntapié en la espinilla diciendo: Bonis, levántate, que va a venir Eufemia. Eufemia era la doncella que debía traerle el chocolate a Emma a las 10:15 en punto. No quería que la chica se enterase de que el matrimonio había dormido de aquella manera. Cuando Bonis abrió los ojos a la realidad, como se dijo a sí mismo, a los pocos segundos de despierto, lo primero que hizo fue bostezar, pero lo segundo fue sentir una sed abrasadora de idealidad, de infinito, de regeneración por el amor y además sed material no menos intensa, y grandísimos deseos de seguir durmiendo. Por lo demás, no quería pensar en su situación. Le horrorizaba por varios conceptos. Sí se le ocurrió seguir acordándose de una de las 7 palabras del mártir de Gólgota, como él llamaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero como Emma repitiese el puntapié con el pie desnudo en el hueso de la pierna derecha, Bonis tradujo su exclamación diciendo: tengo mucha sed, algo líquido, por Dios, aunque sea jarabe. Oye, tú, ¿sabes lo que te digo? Que te levantes antes que venga la chica. Si tú no tienes vergüenza, la tengo yo. Y con aquella actividad y energía que caracterizaban a Emma y que habían hecho pensar 1000 veces a Bonis que su mujer hubiera sido un magnífico hombre de acción, un político, un capitán. Digo que usando de estas cualidades, la esposa arrojó al esposo del tálamo a patada limpia.
No tuvo más remedio Reyes que vestirse provisionalmente de prisa y corriendo, y salir del cuarto de su media naranja sin más explicaciones. Medio desnudo, descalzo, pues llevaba las botas en las manos. ¿Cómo calzar botas y no zapatillas al levantarse de la cama? Fue tropezando con todo por los pasillos, atravesó el comedor, bebió en un vaso de agua olvidado allí la noche anterior, llegó a su cuarto, se desnudó deprisa y mal, rompiendo botones, y en cuanto se vio en su lecho, en aquel que él tenía por propiamente suyo, pensó en entregarse a la reflexión y a los remordimientos de varias clases y harto contradictorios que le asediaban. Pero la parte física pudo más, y la dulce frescura de la cama tersa, la suavidad del colchón bien mullido, le arrojaron como sirenas vencedoras en lo más hondo del mar del sueño, haciendo rodar sobre su cabeza olas de reposo y olvido. Estos remordimientos mezclados y confusos se revolvían allá en el fondo del pobre cerebro, entre vapores de esta borrachera que había otra vez creído desvanecida. Capítulo 9. Durmió como un muerto, pero no mucho. Como un resucitado, volvió a la luz. Capítulo 9. Durmió como un muerto, pero no mucho. Como un resucitado volvió a la luz y a la vida, haciendo guiños a la luz cruda de un rayo del sol del mediodía, que por un resquicio de la ventana mal cerrada, se colaba hasta la punta de sus narices, hiriéndole además entre ceja y ceja. Aquel rayo de luz le recordaba los rayos místicos de las estampas de los libros piadosos. Él había visto en pintura que a los santos, reducidos a prisión y aún en medio del campo, le solía caer sobre la cabeza rayos de sol por el estilo del que le estaba molestando. Si él fuese idólatra, que no lo era, vería en aquella mano, en aquello la mano de la providencia. No era idólatra, pero creía en el Hacedor Supremo y en su justicia, que tenía por principal alguacil la conciencia. Indudablemente su situación, la de Bonis, se había complicado desde la noche anterior. Hueles a polvo de arroz, había dicho la engañada esposa. 3 veces lo había dicho, y en vez de irritarse, de envenenarle o ahorcarle, cosa más rara. Y al llegar allí se le pusieron delante de la imaginación las carnes de su mujer, tales como de soslayo y a escape las había vislumbrado por la mañana al salir del lecho conyugal. No era lo mismo lo que había creído ver en el delirio o exaltación de la borrachera, y la realidad que se le había presentado por la mañana. Pero aún esta realidad excedía con mucho al estado que verosímilmente se hubiera podido atribuir a lo que él denominaba encantos velados y probablemente marchitos de su mujer. Sí, él mismo, a pesar de que, con motivo de las unturas y otros menesteres análogos, veía cotidianamente gran parte del desnudo de su Emma, no podía observar jamás, porque ella lo prohibía con sus melindres, aquellas regiones que en la topografía anatómica y poética de Bonis correspondían a las varias zonas de los encantos velados. En estas zonas era donde él había visto sorpresas, inesperados florecimientos, una especie de otoñada de atractivos musculares con que no hubiera soñado el más optimista. ¿Cómo era aquello? Bonnie no se lo explicaba porque, aunque filósofo como él solo, amigo de reflexionar despacio y por sus pasos contados sobre todos los sucesos de la vida, importáranle o no, era de esos pensadores que tanto abundan, que no hacen más que dar vueltas a ideas conocidas alambicándolas, pero no descubría, no penetraba en regiones nuevas y, en suma, en punto a sagacidad para encontrar el porqué de fenómenos naturales o sociológicos, era tan romo
como tantos y tantos filósofos célebres que, en resumidas cuentas, no han venido a sonsacarle a la realidad burlona ninguno de sus sutilísimos secretos. Mucho discurrió Bonifacio, pero no logró dar en el quid de que su mujer, dándose por medio difunta, tuviera aquellas reconditeces nada despreciables, aunque pálidas y de una suavidad que al acercar la piel a la condición del raso, la separaba de ciertas cualidades de la materia viva. Parecía así como si entre el algodón en rama, los ungüentos y el tibio ambiente de las sábanas perfumadas hubiesen producido una artificial robustez, carne falsa. En fin, Boni se perdía en conjeturas y en disparates, y acababa por rechazar todas estas hipótesis contra las cuales protestaban todas las letras de segunda enseñanza que él había leído de algunos años a aquella parte, con el propósito que le inspiró un periódico hablando del progreso y de la sabiduría de la clase media, de hacerse digno hijo de su siglo y regenerarse por las ciencias. No, no podía ser. Todas las leyes físico-matemáticas se oponían a que el algodón en rama fuera asimilable y se convirtiera en fibrina y demás ingredientes de la pícara carne humana. No hay para qué seguir a Bonis en sus demás conjeturas, sino irse a lo cierto directamente. Cierto era, muy cierto, que Emma había amenazado ruina, que sus carnes se habían derretido entre desarreglos originados de sus malandanzas de madre frustrada. Influencias nerviosas, aprensiones, pseudo-higiénicas, medidas y cavilaciones, rabietas y falta de luz y de aire libre. Pero también era verdad que no faltaba fibra al cuerpo eléctrico de aquella Euménide que sus nervios se agarraban furiosos a la vida, enroscándose en ella, y que al cabo el estómago, llegando a asimilar las buenas carnes y los buenos tragos, produciendo sano influjo, habían dado eficacia al renaciente apetito y la salud volvía a borbotones, inundando aquel organismo intacto a pesar de tantas lacerías. Pensaba Emma al verse renacer en aquellos pálidos verdores, que era ella una delicada planta de invernadero, y que el bestia de su marido y todos los demás bestias de la casa querrían sacarla de su estufa y trasplantarla al aire libre, en cuanto tuviera noticias de tal renacimiento. Su manía principal, pues otras tenía, era esta hora, que tenía aquella nueva vida de que tan voluptuosamente gozaba, a condición de seguir en su estufa, haciéndose tratar como enferma, aunque en resumidas cuentas ya no lo estuviera. Además, con las nuevas fuerzas habían venido nuevos deseos de una voluptuosidad recóndita y retorcida, enfermiza, extraviada, que procuraba satisfacerse en seres inanimados, en contactos, olores y sabores que, lejos de todo bicho viviente, podían ofrecerle como adecuado objeto: las sábanas de batista, la cama caliente, la pluma, el aire encerrado en fuelles de seda, el suelo mullido, las rendijas de las puertas herméticamente cerradas, el heno, las manzanas y cidrones metidos entre la ropa, el alcanfor y los 100 olores de que se sabía ya Celestina. Como un descubrimiento saboreaba Emma la delicia de gozar con los 3 sentidos a que en otro tiempo daba menos importancia, como fuentes de placer. En su encierro voluntario ni la vista ni el oído podían disfrutar grandes deleites, pero en cambio gozaba las sensaciones nuevas del refinamiento del gusto y del olfato, y aún del contacto de todo su cuerpo de gata mimosa con las suavidades de su ropa blanca, dentro de la cual se revolvía como un tornillo de carne. En los días en que sus aprensiones, mezcladas con su positiva enfermedad nerviosa, la habían puesto en verdadero peligro, camino de la muerte, por la debilidad no combatida, había llegado a sentir una soledad terrible, la de todo egoísta que presiente el fin de su vida. Todas las cosas y todos los hombres la dejaban morirse sola,
irse con Dios y con doble vista de enferma, adivinaba el fondo de la indiferencia general, la proximidad del peligro. Se muere uno solo, completamente solo. Los demás se quedan muy satisfechos en el mundo. Ni por cumplido se ofrecen a morirse también. Bonifacio, Sebastián, que tanto la habían querido, según él decía, el tío Nepomuceno, todos se quedaban por acá, nadie hacía nada para ayudarla a no morir, nadie decía, pues sea, yo te acompaño. Emma era una atea perfecta. Jamás había pensado en Dios ni para negarlo. No creía ni dejaba de creer en la religión. Cumplía con la iglesia malamente y eso por máquina. En su tiempo no se solía discutir asuntos religiosos en su tierra. Los que no eran devotos gozaban de una tolerancia completa, como tampoco eran descreídos ni faltaban a las costumbres piadosas, y guardaban las principales apariencias, por nadie eran molestados. Yo no soy beata, decía Emma, y no pensaba más en estas cosas. La iglesia, los curas, bien, todo estaba bien. Ella no era aficionada a las novenas, pero todo ello estaba en el orden, como al haber reyes y contribución y guardia civil. Sobre todo no se pensaba en nada de eso, no se hablaba de ello. ¿Para qué? Yo no soy beata y era atea perfecta, porque vivía en perpetuo pensamiento de lo relativo, jamás había meditado acerca de negocios de ultratumba. El infierno se lo figuraba como un horno probable, pero a ella, ¿qué? Al infierno iban los grandes pícaros que mataban a su padre o a su madre, o a un sacerdote, o que pisaban la hostia o no se querían confesar. Además no se sabía nada de seguro. Pero el morirse era horroroso, no por el infierno, por el dolor de morir y por la pena de acabarse. Sí, de acabarse, sin pensar en la contradicción de su conciencia íntima con el dogma del cielo y el infierno. Emma veía con toda seriedad, con íntima convicción, con la conciencia de su propio espanto, el aniquilamiento doloroso en la tumba. Y, poco amiga de discernir, no se paraba a separar lo racional de lo imaginado. Y así algo también sentía la muerte por las paletadas de cal y por la tierra húmeda y la caja cerrada y el cementerio solo y la eternidad oscura. Sin ver esta otra contradicción, padecía con la idea del aniquilamiento y la imagen de la sepultura. Pensaba en la muerte con ideas de vida y de vida ordinaria, usual, la de todos los días de su vulgar existencia, y el horror del contraste crecía con esto. Ni una vez sola se le ocurrió encomendarse a ningún santo, ni ofreció nada a la Virgen ni a Jesús por si sanaba. La primera energía que tuvo al convalecer la empleó en sonreír, con terrible sonrisa de resucitada, a un propósito firme y endiablado. Su tremendo egoísmo de convaleciente, mundano, prosaico y rastrero. Y se agarró a la resolución inconmovible de vengarse de los miserables parientes que la iban a dejar morirse sola. Emma, como la mayor parte de las criaturas del siglo, no tenía vigor intelectual ni voluntario más que para los intereses inmediatos y mezquinos de la prosa ordinaria de la vida. Llamaba poesía todo lo demás y solo tenía por serio, en resumidas cuentas, lo bajo, el egoísmo diario, y solo para esto sabía querer y pensar con alguna fuerza. Tal espíritu era más compatible con aquel romanticismo falso y aquellas extravagancias fantásticas de su juventud, de lo que ella misma hubiera podido figurarse, a ser capaz de comparar el fondo de su alma mezquina con el fondo de los ensueños de sus días de primavera. El renacimiento de su carne lo guardaba como un secreto. Era una hipócrita de la salud. Seguía fingiendo achaques corporales como si fuese virtud el tenerlos. Eufemia, su doncella, era confidente parcial de sus engaños, como una trampa que hiciera a todos los suyos. Emma saboreaba a solas con su criada los pormenores de aquel fingimiento. La hija de Valcárcel se robaba a sí misma, por mano de Eufemia,
que de tapadillo traía de tiendas y plazas los mejores bocados y las chucherías más caras de la moda en materia de ropa interior, perfumes y manjares. En todos los comercios y puestos de comestibles principales llegó a tener Emma cuentas enormes. Ni el tío Nepomuceno, ni Bonis, ni Sebastián sospechaba que existiera aquel agujero que ella iba haciendo con las uñas en el fortunón que ellos tal vez habían creído heredar de un día a otro. Así lo pensaba ella y gozaba como de una voluptuosidad de las sorpresas futuras que reservaba a sus deudos. Saborear la mejor perdiz y la mejor lamprea de la plaza, y usar con codos y rodillas la mejor batista, y enredar los dedos entre los mejores encajes, y derramar por sábanas, camisas, corsés, medias y pantalones, las esencias más caras con profusión, causando el asombro de Eufemia, era género de delicia que se aumentaba con la idea de la mala pasada que les estaba jugando a todos aquellos parientes, en particular a Bonis y a su tío. Don Epo se reía ella a solas, sonriendo con malicia. Róbeme usted, róbeme, que yo tampoco me descuido. Aunque entregada por completo a la vida material, no tenía el menor instinto de conservación de la fortuna. No había pensado jamás en el origen de su dinero. Creía vagamente que el capital de que gozaba era una fuente inagotable que estaba en algún paraje misterioso, que no había para qué indagar ociosamente. Allí entre los papeles del tío estaba la mina. Él se quedaría con gran parte del filón, pero ¿qué importaba? No valía la pena de echar cuentas, desconfiar, administrar por sí misma, absurdo. Por lo visto había para todo. Él robaba, ella también, le engañaba. Y el mejor día vendrían a casa unas cuentas que le dejarían patidifuso al buen Don Epo, pues es claro que tenía que pagarlas. Las cuentas ya habían venido y algunas se habían pagado. Don Juan Nepomuceno seguía con Emma, la misma conducta que con Bonis, desde que cada cual por su lado se habían entregado a la prodigalidad. Como él se decía, la de Emma sí era prodigalidad verdadera, aunque no lo parecía. Para ella era como la sensación de un lujo enorme, extravagante, la pereza que sentía de echar cuentas y atar corto a Nepomuceno. Comprendía que él hacía su agosto con el caudal de su sobrina, que iba pasando a poder del administrador gran parte del capital administrado. Pues bien claro estaba que todos los días don Juan hablaba de sus propias rentas, que por milagros de la suerte o por bondad de la providencia prosperaban. Y todos los días también hablaba de desventuras sin cuento que caían sobre los predios de la Valcárcel y la parte de su capital colocada en manos industriosas de España y del extranjero. Las minas de hierro y de carbón que empezaban a explotarse en aquella provincia por entonces daban 1000 chascos a cada momento, y no pocos de ellos redundaron en perjuicio de las acciones de Emma que Nepomuceno había comprado, siempre diligente en el cuidado de la hacienda de su antigua pupila. Pero, oh, casualidad portentosa y fijeza de los hados. Las minas en que tenía el mismo don Juan sus miserables ahorrillos no quebraban, dejaban un rédito sano y constante. En montón comprendía Emma que todo aquello significaba que la robaba el tío, y aquí estaba lo que ella entendía por lujo refinado. No la importaba y le dejaba hacer, le dejaba robar, prefiriendo no calentarse los cascos, calculando lo caro que le salía este placer de no meterse a pedir cuentas ni a reñir por cuestión de ochavos. Ella, que improvisaba una berrina a grito pelado sobre motivos de un caldo demasiado caliente. Mas notaba Emma con una extraña delicia y cierta vanidad por lo que ella creía su espíritu singular, único. Notaba una complacencia como la de sentir cosquillas inaguantables capaces de ponerla enferma
en tolerar y hasta hurgar las flaquezas del prójimo, siquiera en algo la perjudicasen. El descubrimiento de la maldad ajena la embelesaba, la enorgullecía y la animaba a abandonarse a sus perversiones caprichosas. Además, tenía los sentidos y el gusto muy afinados para saborear y discernir la belleza que hay en la energía y en la habilidad del mal. Un pícaro gracioso, redomado, hábil y suelto para sus picardías, le parecía un héroe. Luis Candelas, según se lo presentaban librotes de imaginación muy populares. Era un héroe con quien hasta soñaba. Leía con avidez las causas célebres y reservaba toda su compasión para los criminales en capilla. Para los delitos de amor su lenidad era infinita, y si bien en los días en que la debilidad la tuvo tan postrada que sintió, como la conciencia física de un agotamiento de deseos y facultades sexuales, miraba con desprecio y repugnancia y hasta ira todo lo que se refiriese a respetar, consagrar y propagar el amor, cuando se vio renacer dentro de su pálido pellejo, suave y fofo, volvió a su ánimo aquella piedad sin límites por las flaquezas amorosas y la admiración para todos los grandes atrevimientos y extravagancias de este orden, especialmente si eran hembras las que llevaban a cabo tales osadías. De su tío Nepomuceno sabía, por murmuraciones del primo Sebastián y de Eufemia, que tenía una pasión de viejo por una alemana, hija de un ingeniero industrial, Mr. Corner, químico notable que había venido a ciertos trabajos metalúrgicos. Sin duda, el tío quiere hacerse rico a todo trance, y pronto, para seducir con su fortuna, ya que no puede con sus patillas cenicientas, a la hija de ese alemán. Y Emma gustaba con delicia casi material, casi del paladar, como la de una lectura picante, figurándose al buen señor, con sus 50 y pico, enamorado como un cadete, y picado de veras y en lo vivo por el demonio del amor. Largos ratos se dedicaba ella a pensar en las contingencias de aquellos graciosos amores, y llegaba imaginando al día de la boda, y pensaba en la verosimilitud de una cencerrada, pues el tío era viudo, cencerrada en que ella colaboraría a cencerros tapados, sin perjuicio de haberle regalado antes a la novia un magnífico aderezo. Y después serían muy amigas y a paseo irían juntas y llegarían a burlarse juntas del ridículo señor de las patillas, su deudor y esposo respectivamente. Y hasta llegaba a pensar en los cuernos que su señora tía acabaría por ponerle al infiel administrador. ¿Con quién? Con el primo Sebastián, por ejemplo, y hasta enredaba la madeja en su fantasía, de modo que resultaba que ella, Emma, tenía alguna culpa en la desgracia de su tío. ¿Y qué? Mejor, ¿no la había él engañado a ella? ¿No la había robado? Pues entonces las pagaba todas juntas. Porque además Emma se reservaba el derecho de vengarse de los antiguos despojos que había tolerado antes, sacándole a relucir sus trampas a don Nepo, justamente en aquellos días de sus desgracias conyugales. ¡Qué risa! ¡Qué oportunidad para ponerle en un apuro! En esta, como en todas las demás flaquezas ajenas, a que ella podían mortificarla y que por lo pronto toleraba, por amor al arte de las picardías, la mujer de Bonis se reservaba vagamente el derecho de vengarse del modo más refinadamente cruel. Allá más adelante no sabía cómo ni cuándo, pero algún día, y sentía una alegría y excitación semejantes a las que produce la esperanza de ser feliz, con la conciencia de esos aplazados desquites, de estos castigos y tormentos vengadores representados y proyectados entre las brumas de la voluntad y del pensamiento. Para explicar su conducta con el tío y con Bonis, hay que añadir a este examen de sus pervertidos sentimientos su comezón de lo raro, original e inesperado. La irritaba que nadie pudiera prever sus enfados y rabietas, odios y venganzas. Prefería incomodarse y enfurecerse por motivos de los que nadie esperase tales resultados, y desorientar al más experto observador quedándose fría,
tranquila, impasible, ante injurias y daños que los demás podrían creer que la iban a sacar de sus casillas. Con Eufemia, su confidente, ejercitaba este prurito a menudo, ya en sus mutuas relaciones, ya en lo que se engañaba y se refería a un tercero. Nada de lo que el tío ni lo que el Bonis pudieran hacer en contra de ella podía darle causa para más rencores que aquello de haberla dejado estar a las puertas de la muerte, sin acompañarla al otro mundo. Esto era lo que no perdonaría. Y, sin embargo, ya se veía cómo disimulaba. Oh, pero qué chasco les iba a dar. Qué gracia cuando el tío se encontrase con que ella también gastaba a todo gastar, y que el caudal que él tenía de reserva para robar más adelante, para cuando su mujer, la alemana, por ejemplo, le diese chiquitines de Sebastián, era un decir, había pasado, según la ley, a manos de los acreedores, al tendero de la esquina, al comerciante de los porches, etc. Sí, la vida todavía guardaba para ella un porvenir sustancioso. Ahora caía en la cuenta de que no había sido antes bastante egoísta. Mortificar a los demás y divertirse ella de mil maneras desconocidas, todo lo posible, estas eran las dos fuentes de placer que quería agotar a grandes tragos, dos fuentes que venían a ser una misma. Con la salud nueva sentía Emma esperanzas locas, de no sabía qué deleites, y a tanto llegó esta fuerza expansiva que aquellos mismos placeres secretos de su retiro voluntario llegaron a parecerle insuficientes. No saciaban su sed de emociones extrañas, y entonces, rompiendo la crisálida de su encerrona, determinó salir al mundo, no sin cautela, no sin disimulos, en busca de aventuras de que no había de dar cuenta a los parientes, procuradas entre misterios que las había de hacer más sabrosas. Una noche dormitaba Eufemia en el gabinete de su ama, dando cabezadas contra la pared, cuando tuvo que despertar sobresaltada por un golpe que sintió en un hombro. Era la mano de Emma que la llamaba. Estaba la señorita en camisa, pálida como nunca. Su respiración era anhelante, las narices se le ponían hinchadas, abriéndose como fuelles. ¿Qué hora es?, preguntó con voz ronca. Serán las 10, señorita, y llueve. Eufemia atendió al ruido de la calle. Sí, llueve. Vamos a salir. ¿A salir? Sí. Tú calla. Anda, tráeme un vestido tuyo de percal y un mantón tuyo y un pañuelo. Vamos las dos de artesanas. Vamos al teatro, a la cazuela. Hoy hacen no me acuerdo cómo se llama. Es una ópera nueva, muy buena. Lo leí en el cartel al volver de misa en la esquina del ayuntamiento. Corre, vete por eso. Oye, tráeme aquel alfiler del pelo, el de cabeza de doblé que te costó 2 reales. Ninguno de esos tipos está en casa. Vamos a correrla todos, con que andando.